Bueno, pues la hipertensión arterial es una enfermedad que es muy prevalente en nuestro medio. Hay aproximadamente 14 millones de españoles que son hipertensos y más de la mitad de estos pacientes o no están diagnosticados o están diagnosticados pero no están bien controlados. La hipertensión arterial primaria, que es la más frecuente, se produce porque las arterias van perdiendo elasticidad, se van haciendo más rígidas y eso hace que aumente la tensión en el torrente sanguíneo. Y bueno, hay factores que no se pueden modificar, como es la genética y la edad y el sexo también, porque los varones tienen mayor predisposición a ser hipertensos que las mujeres, pero hay otros factores que sí son modificables. Y es cierto que la hipertensión arterial es una enfermedad que se puede tratar, que se puede controlar, pero si no se hace, las consecuencias pueden ser bastante negativas, ¿no? Afecta a la vista, afecta al corazón. Una persona puede debutar con un infarto de miocardio, o sea, enfermedades mucho más graves, afecta a los riñones, afecta al sistema cerebral, puede dar una isquemia cerebral, con lo cual es muy importante que el paciente hipertenso se diagnostique. La hipertensión arterial es la tensión por encima de 140 de tensión sistólica de la alta, 140 milímetros de mercurio, y más de 90 milímetros de mercurio de mínima, ¿no? Así es como se establece en las guías de práctica clínica. Entonces es verdad que de forma puntual todos podemos tener en un momento determinado una tensión alta, cuando estamos nerviosos simplemente, cuando nos estresamos por algo. Entonces ya por eso el paciente no es hipertenso porque haya tenido una tensión alta de forma puntual. La persona que se tenga sospecha de que tiene tensión alta, pues bien porque tenga cefalea, porque tenga cierta dificultad para respirar o molestias en el pecho, o bien porque en un control rutinario se ha visto que la tensión en ese momento está alta, tiene que tomarse la tensión al menos durante 5 días consecutivos, 5 días laborables y en un ambiente tranquilo, ¿vale? No nos sirve la tensión que nos hemos tomado en la consulta del médico, sino la tensión se la debe controlar o bien en casa o bien en la farmacia, siempre en la misma franja horaria y anotarlo. Entonces, una cosa que yo le insisto mucho a los pacientes, porque como te comentaba antes, es verdad que hay factores que sí son modificables, que es los que tenemos que hacer hincapié, ¿no? Que es el tabaco, ¿vale? El paciente que tiene sospecha de hipertensión o que es hipertenso no puede fumar, no es que fume menos, es que no puede fumar. La actividad física, ¿no? El deporte aeróbico es fundamental, el hecho de, bueno, pues salir a caminar 4 o 5 días a la semana a un paso bueno, con ropa cómoda y caminar de verdad. Controlar el peso, la dieta es muy muy importante, una dieta que sea libre de grasas y con poca sal. Hay que procurar tomar los alimentos no sosos, pero con la mínima sal posible. Y bueno, el otro tema es el tratamiento médico. Si las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Todos esos consejos que damos siempre de que no se debe fumar, el café, que el café se tiene que reducir a 1 o 2 cafés diarios, el alcohol, que me preguntan tantos pacientes, pero yo me puedo tomar 1 o 2 copas de vino, pues sí se puede tomar al día, pero no más. Entonces, si todo eso lo hemos hecho bien y la persona sigue teniendo en esos controles una tensión por encima de 14,9, hay que tomar un tratamiento antihipertensivo, un tratamiento médico, tratamiento farmacológico que le pone el médico. Pero ese tratamiento hay que controlarlo y la forma de controlarlo es el paciente tomándose la tensión en casa. Entonces, a mí me gusta insistir en cómo hay que tomarse la tensión, porque muchos pacientes me llegan y me dicen, pero yo puedo utilizar el digital en casa, el tensiómetro. Sí. Es verdad que tanto los de dedo como los de muñeca controlan la tensión peor, siempre recomendamos que sea un tensiómetro de brazo. Entonces, la forma de colocarlo, el paciente primero tiene que sentarse, poner la espalda derecha y relajarse 5 minutos.
No sirve tomarnos la tensión después de haber hecho un esfuerzo físico, subir las escaleras o llegar corriendo, no. Me siento, me relajo, pongo mi espalda derecha y pasan 5 minutos. Entonces ya cojo el tensiómetro y lo coloco unos 3 centímetros por encima del codo para que caiga a la altura del corazón. Y nada, y me tomo la tensión. Si decido tomármela por la mañana, que sea entre las 6 y las 9 de la mañana, antes de haberme tomado el tratamiento, antes de haberme tomado el fármaco. Y si es por la tarde, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Pero siempre en la misma franja horaria, es decir, el paciente que decida tomárselo por la mañana, el que decida tomárselo por la tarde. Entonces, hay pacientes que me dicen, sí, pero es que el tensiómetro me da medidas diferentes. Sí, es verdad, la tensión va oscilando continuamente, entonces tenemos que tomarnos al menos 3 medidas. O sea, yo me tomo la tensión, espero unos minutos, me la vuelvo a tomar, espero otros minutos y me la vuelvo a tomar. Me tomo hasta 3 veces la tensión y se anota. El día tal, a tal hora, la tensión alta ha sido esta, la mínima ha sido esta y la frecuencia cardíaca, que también la marca de forma digital el aparato, ha sido esta. Y lo noto. ¿Eso cuántas veces hay que hacerlo? Una vez por semana o incluso si son pacientes que están muy bien controlados, una vez cada 15 días o una vez cada 3 semanas. Que también a veces lo que ocurre es que el paciente se toma la tensión demasiadas veces y eso también nos lleva a obsesionarnos un poco. Tampoco hay que hacer eso, pero sí es muy bueno que para que controlemos el tratamiento farmacológico tengamos una toma de tensión, una curva tensional, porque el paciente hipertenso, aunque esté bien controlado, debe ir a las revisiones, o bien con su médico de atención primaria o bien con el especialista, pero yo siempre les digo, una vez al año es bueno hacer un electrocardiograma y una ecocardiografía, ver estructuralmente cómo está el corazón y hacer una analítica de sangre, ver cómo está la función renal, ver cómo está el colesterol, ¿sabes? Siempre, al menos una vez al año, el paciente hipertenso debe hacerse un estudio cardiológico. Y bueno, es verdad que a lo largo de los meses, el paciente que tiene una hipertensión primaria puede tener crisis hipertensiva, eso puede ocurrir. Generalmente suele ser de tipo emocional, pero la tensión en un momento determinado se le sube mucho y lo que suelen notar son fuertes cefaleas, dolores aquí en la nuca, cierta molestia en el pecho. Pues si es así, se toma la tensión y la tienen muy alta, deben acudir a un servicio de urgencia para aumentarle el tratamiento en ese momento, poner una medicación de rescate en ese momento y que la tensión se baje. Porque tengo una crisis hipertensiva en un momento determinado no quiere decir que ya esa tensión se vaya a subir de forma permanente más de lo que estaba, no, que suele ocurrir esa crisis a lo largo del año y nada, se controlan y ya está. Ahora, sí es verdad que si el paciente verifica en esos controles que hace que o bien la tensión está demasiado baja, porque también puede pasar que el tratamiento se le quede alto, como pasa en verano, ¿no? Con el calor nos vasodilatamos y la tensión tiende a bajar, entonces a lo mejor no le hace falta tanta medicación. Entonces si el paciente ve que la tensión está muy, muy bajita o que en las tomas consecutivas la tensión la tiene por encima de 14,9 a pesar de haberse tomado el tratamiento, sí debe acudir a su médico de atención primaria o al especialista para poder optimizar el tratamiento médico. El tratamiento farmacológico que solemos prescribir, hay muchos tratamientos, muchos fármacos que son antihipertensivos. Generalmente se empieza por un grupo de fármacos que se llaman IECA o también son de la familia los ARA2, el tipo el Anapril, Ramipril, que a los pacientes les va a sonar los Sartán o el Mesartán. Eso suele ser el primer escalón. Y si con eso no se controla, pues ya al paciente se le dan otros fármacos como antagonistas del calcio, diuréticos. Hoy por hoy, como la industria farmacológica ha avanzado mucho, ya existen los fármacos combinados, que la verdad es que lo que estamos viendo en la experiencia del día a día es que es lo que controlan muy bien la tensión, y es que en un mismo comprimido vienen 2, incluso 3 principios activos diferentes. A lo mejor tenemos ese IECA con el poquito de diurético y el poquito de antagonista del calcio, y además existe no solamente una presentación, sino del mismo fármaco
existen los 3 principios activos con dosis diferentes, entonces nos permite jugar. Por eso digo que el manejo de la tensión hoy por hoy es algo que es sencillo, porque si a un paciente no se le controla con un solo principio activo, se le pueden dar 2 y 3 y tomándose una única pastilla al día, que eso también mejora la calidad de vida del paciente, porque no es la dependencia al fármaco es mucho mejor si solamente me tengo que tomar una medicación, así me tengo que estar tomando 3 diferentes, ¿no? Y lo que siempre decimos, oye, si te encuentras mal, si el fármaco tiene efectos secundarios que los puede tener, o si la tensión se baja demasiado, acudir al especialista, no abandonar el fármaco por sí solo, o no, yo es que he empezado, me he tomado, yo he bajado, después he subido de esta, porque al final puede llevar a descontroles y ser más difícil luego poder controlar la tensión, ¿no? Pero bueno, que tratamientos médicos, hoy por hoy contamos con muchos fármacos, o sea que es una enfermedad que es muy frecuente, que tiene consecuencias malas, pero que se puede tratar. Y yo siempre insisto en lo mismo, que sí, que los medicamentos están, que los medicamentos los mandamos, pero lo primero son las medidas higiénico-dietéticas, o sea, hay que evitar todos esos factores que hemos dicho que tienen que estar en el día a día, el no fumar, el controlar el café, las bebidas energéticas. Todo el mundo sabe que eso te puede dar una subida de frecuencia cardíaca y de tensión, pero que hay que evitarla. Las bebidas con cafeína y la alimentación, fundamental. Y la actividad física, claro. Sí, pueden acudir al centro médico y nosotros explicarles cómo se deben controlar la tensión, si tienen sospechas de que pueden ser hipertensos, cómo diagnosticarlo, hacerle las pruebas complementarias y después el seguimiento de esos pacientes, tanto de forma, o sea, la medicación que tienen que tomar, como los consejos que los que hay que recalcar para que la tensión se mantenga estable. Pues nada más, muchas gracias. Nada, a ti.